Hermano Kenny, vamos a buscar en la escritura, hermanos, Romanos 1:20. Romanos 1:20. No hay excusa, no hay excusa. Romanos 1:20. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra, háblanos al corazón. Y ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en la fe, a ser fortalecidos y edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida cuando ya no está en el hombre? ¿Qué es la vida cuando ya no está en el hombre? Termina toda vanidad, termina toda aflicción, termina todo sufrimiento, termina cualquier capacidad. Cuando una persona muere y está en su ataúd, ya no queda nada de la persona, ya no queda nada. Y es el momento de evaluar sobre la vida de esta persona. Y nosotros tenemos la bendición de poder ver otras personas que ya partieron. Es una gran bendición. Hermanos, nosotros vivimos como en nuestros países hispanos, vivimos una gran delincuencia, donde a diario, si usted anda en las calles de la capital de nuestro país, El Salvador, por ejemplo, o de su país, Honduras, o de su país, México, usted ve una cantidad de delincuencia, de asesinatos, y contemplar esta delincuencia hasta cierto punto, hermano, es beneficioso para nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos prepara. Porque nos prepara. Aquí yo no he visto muchos muertos, fíjense. 2 he visto yo. Atropellados. 2. Pero cuando usted tiene esa percepción tan cercana, usted dice, la verdad que uno de hombre no es nada. Uno de hombre no significa nada. Todo el conocimiento, hablábamos con mi esposa, con uno de los maestros de la universidad, que ese hombre ha estado 40 años, tiene un doctorado en antropología, ha estudiado al hombre, los sistemas de comunicación, los sistemas sociales, los sistemas de establecimiento del hombre. Pero todo lo que sabe este hombre, conoce todos los presidentes de todos los países, conoce todos los hechos históricos, políticos, de todos los movimientos del mundo, de la perestroika, de los bolcheviques, del levantamiento de los Balcanes, de la Revolución Francesa, y toda esa historia lo conoce. Y cuando se muera, ¿qué va a hacer de él? Se acaba. Todo, hermano, se acaba. Pero todavía nosotros, hermano, estando en una condición de debilidad, ninguno de los que estamos aquí es un sabelotodo. Ninguno de los que estamos aquí es un omnipotente que lo sabe todo y lo puede todo. No hay. Aquí todos somos débiles. Aquí le vienen a enseñar a usted algo de matemáticas. Usted probablemente no todo lo vamos a saber resolver. Amén, hermanos. Busque conmigo esa cita. Salmo 144:3. Amén. Oh Jehová, quiero que lo use.
Salmo 144. Y quiero que nosotros pensemos por un momento en qué es nuestra vida cuando se termina. ¿Quién no quiere leer, hermanos? ¿Quién no quiere leer? Amén. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que él pienses, para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Amén. ¿Y el 4? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Miren lo que dice el salmista, hermano. El salmista dice: ¿quién es el hombre para que Dios se fije en él? ¿Quién es el hombre? Y nosotros, hermano, tenemos la revelación de la vida. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Tenemos entendimiento. Voltea a ver al hermano que está ahí, a la par suya. Usted ve que es una persona pensante como usted. Una persona que tiene la capacidad de pensar como usted. Y Dios se ha revelado al hombre a través del entendimiento. Ninguno, hermano, ningún hombre puede tratar de ponerse a la altura de Dios. Muchos de nosotros somos tan insolentes delante de Dios que hasta tenemos la osadía de juzgar a Dios, siendo débiles, siendo personas que tenemos limitantes. ¿Sabe usted que todas las células de nuestro cuerpo se multiplican continuamente? Todas las células de nuestro cuerpo se están multiplicando: su sangre, los tejidos, sus músculos, y están muriendo. Y están muriendo. Excepto, el único tejido de nuestro organismo es el tejido de nuestras neuronas, de nuestro cerebro. Es el único tejido que no tenemos nosotros la capacidad para que se siga reproduciendo. Es por eso que hay viejitos, hay personas adultas que ya se les acabó el uso de sus neuronas. Y hay viejitos que terminan como niños. Y terminan como niños y con caprichos. Y terminan tan incapacitados y vuelven a ser bebés. Porque la capacidad del ser humano se acaba. Y el salmista dice aquí, recibiendo esa incapacidad, aceptando esa incapacidad, el salmista dice: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Hermano, cuando la vida se acaba en un hombre, en un ser, ahí nos damos cuenta que la vida de nosotros es pura vanidad. Cuando estamos jóvenes, nosotros queremos hacer con nuestra vida lo que queramos. No tenemos reparo. Y nos pasa a nosotros cuando vamos al evangelismo. La gente nos dice que no quiere nada con Dios. La gente nos dice: no, ahorita no puedo, lo voy a pensar, o más adelante. Porque la vida está en la flor. Pero ¿qué pasa cuando ya la vida se empieza a acabar? Cuando ya la vida se empieza a acabar,
ahí estábamos nosotros evangelizando. Y dijo, señora, dice, ustedes son cristianos. Sí, oren por nosotras, por favor. Yo tengo cáncer, dijo una. Y a mí me acaban de diagnosticar la diabetes. Hermano, nosotros sabemos de que el hombre es finito, que nuestros días están contados. Ninguno de nosotros puede tener la capacidad de desafiar a Dios y decirle, no, yo soy una persona autosuficiente. Y este es el problema con Dios. El problema que Dios tiene con el hombre, si nosotros queremos estar con el favor de Dios, tenemos nosotros que reconocer que Él es mayor que nosotros. Y el salmista dice aquí, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él. Mire lo que dice. O el hijo del hombre, no, para que lo estimes en nuestra incompetencia, en nuestra incapacidad. Dios nos ama. Y es ahí donde nosotros tenemos que acercarnos a Dios. En nuestra incapacidad, Dios nos ama. En nuestra debilidad, Dios nos ama. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, hermanos. Hay cosas en este mundo que nosotros jamás vamos a entender y nos vamos a morir y ni vamos a saber de qué se trataba. Nunca vamos. Vemos esos cohetes que van a la luna. Usted probablemente nunca sepa cómo funciona eso. Ni siquiera sepa cómo funciona una simple batería. Eso que se ponen a los huevos. Ni siquiera sepa cómo funciona o de qué está hecho. Y todavía tenemos la osadía de enfrentarnos al Creador y decir nosotros que podemos más que Él. No, yo nunca he dicho eso. Pues el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, el apóstol Pablo dice ahí, busque esa cita que veíamos nosotros en Romanos. Ahora que nosotros nos reducimos y aceptamos nuestra incompetencia y nuestra debilidad delante de Dios, entonces aquí nosotros tenemos que reconocer que hay un Dios de los cielos, que hay un Dios que existe y que gobierna sobre la vida de los hombres, y que Él es el que dirige toda la vida de los hombres. No podemos obviar eso. Él es el que dirige la vida de los hombres, y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, es entonces donde nos metemos en problemas. Allí es donde nos metemos en problemas, porque creyéndonos nosotros vanos, autosuficientes, que no necesitamos de Dios, es donde el hombre cae en desventura. ¿Cuál es la desgracia del hombre? Creerse más que Dios. Hermanos, cuando a mí me ordenaron como pastor, se me dijo dos cosas: que yo jamás, hay un proceso de ordenamiento donde a uno lo invisten con el kipá y con el talit. El talit sirve para que todos los sentimientos y las pasiones queden adentro del corazón del pastor y nada salga de ahí. Hay cosas que los pastores no podemos contar, que hay hermanos que han tenido la suficiente confianza, y gloria a Dios por eso, de contarnos cosas completamente privadas e íntimas. Eso nunca va a salir de ahí. Nunca. Eso ahí muere. Pero también está el kipá. Y el kipá es para medirnos nuestra estatura. Que siempre el kipá representa que de allí, del kipá para arriba, manda Dios. Que del kipá para abajo es el hombre.
Y nosotros, hermanos, por ahí sale, hoy el hombre está tomando una nueva teología, que ahora estamos quitando a Dios del escenario. Se comenzó, hermanos, quitando a Dios de las escuelas. Hoy ya no hay religión en ninguna escuela en los Estados Unidos. Hoy, si usted quiere mandar a su hijo a una escuela donde se enseñe religión, tiene que ser una escuela privada, que exclusivamente dan la religión que usted profesa. Cuando se sacó a Dios de las escuelas, comenzó la delincuencia estudiantil, los asesinatos, la matanza. No había habido asesinatos y matanzas en las escuelas. Hasta hoy que nosotros estamos sacando a Dios del escenario, sacamos a Dios del escenario y dice Dios: ustedes tienen el valor de desafiarme. Tienen el valor de desafiarme. Y ahí dice, escribiéndole el apóstol Pablo a los romanos, les dice: porque lo invisible de Dios y su eterno poder, dice, se hace claramente visible por medio de las cosas creadas, por lo tanto no tienen excusa. ¿O qué se cree usted? ¿O qué se cree usted? Que es más que Dios. Yo le voy a decir algo: va a llegar un momento de debilidad en su vida, que usted va a tener que decidir por Dios. No, yo todo lo sé, todo lo puedo, a mí el tema de Dios no me interesa. Pues Dios dice lo contrario. Dios le dice al hombre: no tienes excusa, porque yo te he dado una incompetencia. Yo te he hecho débil, dice el Señor, para que en tu debilidad reconozcas que yo debo ser tu Señor. Para que en tu debilidad reconozcas que yo debo de ser tu Señor. Dios nos hizo débiles. Dios nos hizo dependientes. Hay gente que por su mismo rencor, hay gente que por sus mismas malas experiencias se quieren alejar de Dios. Y yo le decía a una persona hoy al mediodía, una persona que me dijo: yo nací cristiano, me dijo, soy de abolengo cristiano, pero no quiero nada con Dios. Probablemente, le dije yo, lo que esté pasando en su vida es que usted haya sido estigmatizado por la Biblia, por la vida cristiana. Fíjese que hace poco, le dije yo, un pastor en una conferencia cristiana, él predicó y dijo: ¿cuántos de ustedes han traído la Biblia? Amén, dijeron todos, hermanos. Bueno, guárdenla, que hoy no la vamos a usar. Guárdenla, que hoy no la vamos a usar, la Biblia. ¿Por qué? Porque llega el papá del culto y los muchachos identifican la Biblia con el cristianismo, la ley de Dios con el cristianismo, y ven llegar a papá de la iglesia a maltratar a la mamá, a maltratar a los hijos. Entonces surge el estigma contra la Biblia y contra la religión y contra el cristianismo. Y le dije yo: ¿sabe de que probablemente, le dije yo a esta persona, usted tenga un estigma contra Dios causado exclusivamente por la mala actitud de su familia? Yo le voy a dar un consejo, le dije. El consejo que yo le voy a dar es que no se fije en ninguna persona de su familia, ni en su papá, ni en su mamá. Es que mire, me dijo, la gente con la que yo vivo, me dijo, vienen de la iglesia y se supone que vienen, me dijo, en una actitud de cambio, o deberían de estar experimentando una actitud de cambio cuando vienen de la iglesia. Deberían de venir gozosos, deberían de venir alegres, deberían de venir amando al prójimo.
Y desde que llegan empiezan a atacar al pecador, al mundano. Yo pienso, me digo, que debería de ser una actitud diferente. Y yo le dije a esta persona, usted tiene razón. Probablemente a estas personas les hace falta el crecimiento espiritual. Porque la Escritura dice que nosotros los cristianos tenemos una medida espiritual hacia donde tenemos que ir caminando. Nosotros tenemos una medida espiritual hacia donde vamos a ir creciendo. Pero eso es a medida nos vayamos nosotros sometiendo a Dios. Eso es a medida nosotros nos sometamos a Dios para ir creciendo. Entonces le dije yo, probablemente estas personas no estén sometidas a Dios, sino a un sistema, a un pastor. Y nosotros tenemos que estar sometidos a Dios. Y yo le voy a dar un consejo. No se fije en ellos, fíjese en Dios, sométase a Dios y las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué no hace usted, le dije yo, la prueba de someterse a Dios? ¿Y qué tengo que hacer? Me dijo. ¿Por qué no le dice a Dios estas palabras? ¿Por qué no le dice a Dios: te abro, Dios, mi corazón? Señor Jesús, te abro mi corazón. Quita todo obstáculo de mi corazón. Quita todo daño de mi corazón, para poderte recibir como mi Señor y Salvador y poder tomar el camino que tú te quieres que yo tome. ¿Y qué cree que pasó? Esa persona recibió a Cristo en ese momento. Quitó todo. Se bajó de la estatura de la soberbia. Se bajó de la estatura del orgullo. Se bajó de la estatura del saber, del sentirse un sabelotodo, y se bajó a la estatura de un ser humano. ¿Qué somos los seres humanos? Nada. Delante de Dios no somos nada los seres humanos. Es en este momento, hermano, que nosotros debemos de reconocer que Dios es superior a nosotros. Y cuando nosotros reconocemos que Dios es superior, entonces comencemos a entender a Dios. Dice la Escritura, y usted puede imaginarse cómo Dios creó los universos, cómo Dios creó los cielos y la tierra. El salmista lo dice. El salmista nos lo enseña y nos dice: si cuando yo miro al cielo, dice el salmista, yo no puedo contemplar otra cosa que no sea a Dios. Yo puedo contemplar exclusivamente a Dios. Busque conmigo ese salmo. Amén. Vamos a buscarlo. Salmo 19. Salmo 19:1, y vamos a preguntarle a alguien que lo lea. Salmo 19:1. Amén. Él léalo, hermano, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Hasta ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y usted qué se cree? Y el Señor lo dijo en el libro de Mateo. ¿Y acaso dice, puede el hombre, por mucho que se afane, aumentar un codo a su estatura? ¿Sabe que el Señor nos retó y nos dice que no podemos ni siquiera cambiarle el color a un cabello? Yo le echo Clorox y lo cambio. No, el Señor se refería a que esas canitas, papá, que le están saliendo a usted no puede impedir que le salgan blancas. Esas canitas que le están saliendo a usted, mamá, usted no puede impedir que le salgan blancas, porque eso nos está mostrando que tenemos la obligación de sujetarnos a Dios
Porque nosotros debemos de reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol, todo lo invisible de Dios, su eterno poder, miren lo que dice, y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas. ¿Cómo percibo yo a Dios? ¿Cómo percibo yo a Dios? Lo percibo por medio de las cosas hechas. Lo percibo por medio de mi mismo cuerpo. Lo percibo por medio de mi propia naturaleza. ¿Sabe por qué las mujeres tienen una mayor capacidad de tener fe en Dios? ¿Por qué las mujeres tienen mayor capacidad de ser creyentes que nosotros los hombres? Porque por lo general en el hogar el burro es el hombre, por lo general. Y la mujer tiene mayor capacidad de creer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer experimenta más a Dios cuando Dios permite depositar una criatura en su vientre y sentir cómo crece, cómo se va desarrollando, y cuando ya está pateando hasta que sale de ella, y después la mujer lo ve caminar, gatear, caminar, y la mujer dice, y yo llevaba esa criatura en mi ser. Esto es una maravilla. La mujer está más capacitada por Dios para creer, para ser creyente que el hombre. ¿Por qué? Porque está conociendo la revelación de Dios. Nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa de decirle a Dios no. No hay. ¿Cómo no? Tengo excusa. Ok, veamos quién dice que no hay. El Salmo 14. Salmo 14. Amén. 14:1. Miren lo que dice. Ahí está lo que queremos llegar. Ahí está lo que queremos llegar. Dice el necio. ¿Quién dice? En su corazón. Ay, hermano. Aquel que se cree que lo sabe todo. Aquel autosuficiente es el que dice: no hay Dios. Qué tristeza para el hombre. Cuando estamos recibiendo nosotros el testimonio de Dios a través de todo lo que existe, a través de la creación, a través de la palabra, del testificar de Dios, y todavía nosotros no nos rendimos a Dios. Todavía nosotros, mire, tenemos el valor de desafiar a Dios. Toda esa gente que nosotros nos encontramos, no quiero estar ocupado. Y esa gente está desafiando la autoridad del Dios que ha creado al ser humano. Busque conmigo otra cita. Hay un pasaje. Salmo 103:15. Salmo 103:15. Amén. Vamos a leer el 15. Salmo 103:15. Vamos a ver cuánto, hasta dónde vamos a llegar nosotros desafiando la autoridad y el poder de Dios. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ser yo insolente delante de Dios? ¿Hasta cuándo voy a tener la osadía de juzgar la existencia de Dios? Ahí dice el Salmo 103:15. ¿Lo tienen? El hombre, ¿están conmigo? Como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Quiero hacer una pregunta. ¿Hasta dónde usted conoce sus generaciones? ¿Usted conoce a su papá? ¿Conoce a su abuelita? ¿Conoce a tu tatarabuela? ¡Ay, no la conozco!
¡pam! Ya quedó en el olvido, fíjese. Fue como la flor de la hierba. Apareció y quedó en el olvido. Y luego le tengo una buena noticia.